Este tipo de modelos de cambio de régimen en los que no existe variables observables para determinar el cambio de régimen se determinan mediante condiciones probabilísticas. Solo tenemos certeza con un grado, con algún número dado por la probabilidad de estar en un régimen o de estar en otro. Concretamente, los modelos de cambio de régimen que voy a ver hoy van a permitir identificar la posibilidad de estar en uno de los regímenes o en otro, y también determinar la probabilidad de transitar de uno a otro y viceversa, del segundo al primero. Antes de continuar, lo que quiero mencionar en este punto es que una de las condiciones principales para los modelos de cambio de régimen es que se debe de realizar propiamente o formalmente deberíamos realizar una prueba estadística que nos permita determinar que de verdad existe el cambio de régimen. ¿Eso qué implica, no? Eso implica probar una hipótesis previamente, ¿no? Entonces, esto implicaría que lo que tendríamos que probar es una hipótesis en la que identifiquemos si es que existe una beta del régimen 1 que sea distinta de una beta 1, pero del régimen 2. ¿Sí? Entonces, nos gustaría probar esto. En conjunto de que la beta asociada a 2, al régimen 1, sea distinta a la beta 2 del régimen 2, así sucesivamente tantas betas como tengamos, ¿no? Entonces, los modelos de cambio de régimen asumen que las betas de un régimen y las betas del otro régimen son distintas. Si ustedes lo quieren ver también de otra manera, este tipo de modelos son un caso particular del concepto que se denomina como cambio estructural. Entonces, los cambios estructurales en estricto sentido son un cambio de régimen. Bueno, son uno de los posibles cambios de régimen. Los cambios de régimen son un subconjunto de todos esos, del concepto general de cambio estructural. Entonces, para poder probar esto, lo que regularmente se hace es utilizar una prueba F, que voy a enunciar de la siguiente manera. Vamos a suponer que obtenemos residuales E subíndice O, que voy a denominar que son los residuales asociados al modelo no restringido. ¿Y a qué me estoy refiriendo con el modelo no restringido? El modelo no restringido en nuestro caso sería el modelo que permite que exista el cambio de régimen. Es decir, hay dos posibles regímenes, entonces es como modelar un proceso como con dos regresiones, como lo vi en la clase pasada. Una regresión para un conjunto de datos y otra regresión para otro conjunto de datos, pero estimado de forma simultánea. Esto es un modelo no restringido. ¿Respecto de cuál? ¿Cuál sería el modelo restringido? El modelo restringido sería asumir que no existe el cambio de régimen, que las betas son las mismas, ¿no? Entonces, que beta 1, 1 y que beta 1, 2 son igual, y que beta 2, 1 y que beta 2, 2, así sucesivamente son iguales. Entonces, supongamos que estimamos los dos modelos. Supongamos que los residuales asociados al modelo no restringido los denomino como EU, y supongamos que E subíndice R lo denomino como los residuales asociados al modelo restringido. Entonces, supongan que tenemos los dos residuales, ¿no? Entonces, voy a construir una prueba F que va a estar dada por lo siguiente. Va a ser una F que va a ser la suma de los residuales del modelo restringido, la suma de los residuales al cuadrado. Entonces, supongamos que agrupamos todos los residuales en un vector. Entonces, tengo aquí el vector de residuales del modelo restringido multiplicado por el mismo vector. Entonces, aquí lo que tengo en estricto sentido es la suma de residuales del modelo restringido. A este residuales le voy a quitar los residuales del modelo no restringido, también, su forma de suma, y a todos estos los voy a dividir entre K subíndice R, es decir, el número de coeficientes que haya yo estimado para el modelo restringido. Luego, esto lo voy a dividir
totalmente, todo esto lo voy a dividir entre los residuales del modelo no restringido, también la suma de residuales del modelo no restringido, pero divididos entre el número de elementos que voy a colocar en el modelo restringido más el número de elementos, T1 más T2, y ahorita les digo quiénes son T1 más T2, menos el número de coeficientes del modelo restringido menos el número de coeficientes del modelo no restringido, donde T1 y T2 es el número de elementos que están en cada uno de los regímenes, ¿no? T1 para uno de los regímenes y T2 para el otro régimen. Ahora, ¿cuál es la lógica de esta prueba F? La lógica de esta prueba F es muy sencilla. Lo que estoy evaluando es, dada la construcción de una regresión simple, yo sé que entre más restrinja una regresión, es decir, entre más restringida haga un modelo, voy a generar que los residuales sean más grandes. Entonces, los residuales del modelo restringido van a ser mayores que los residuales del modelo no restringido. El modelo no restringido genera residuales más pequeños porque es más libre, captura más información. Entonces, los residuales tienen menos información. Por lo tanto, lo que estoy comparando aquí es una especie de aproximación de la varianza. En el primer componente, lo que tengo es la varianza asociada al modelo restringido. Entonces, digamos que todo este componente que está aquí es la varianza asociada al modelo restringido. Y todo este componente que está aquí es la varianza asociada al modelo no restringido. Entonces, si es cierto que el modelo no restringido reduce la varianza, entonces esto quiere decir que la relación va a ser así. El primero va a ser mayor que el segundo. Eso implicaría que haber hecho el modelo con un cambio de régimen verdaderamente reduce los residuales, en cuyo caso puedo decir que esta F va a ser grande, o va a ser diferente de 1, o diferente de 0, perdón. Por el contrario, si cuando hago el cambio de modelo de cambio de régimen, y resulta ser que aún así con el modelo de cambio de régimen, me encuentro con que los residuales del modelo restringido y los residuales del modelo no restringido son más o menos igual, es decir, son muy parecidos, entonces quiere decir que no hay cambio de régimen. Es básicamente lo que mide esta prueba. ¿Sí? Entonces, lo que mide es la existencia de cambio de régimen o la no existencia de cambio de régimen. Esta estadística F se distribuye como una F de Fisher. Muy sencilla. Si ustedes van a buscar en tablas, esta va a tener, va a ser una F que va a tener T1 menos KR, bueno, menos K1 voy a ponerle, coma T2 menos K2 grados de libertad. ¿Sí? Entonces, digamos, mi paréntesis en este punto es simplemente para explicar la necesidad de implementar una prueba F cuando hagamos un modelo de cambio de régimen. ¿Vale? ¿Dudas hasta aquí? No, profe. Vale, buenísimo. Entonces, ahora sí voy a entrar al concepto de modelos de cambio de régimen, pero cuando las variables no son observables, ¿no? Entonces, el supuesto principal es, yo estoy asumiendo que modelar un proceso bajo un esquema de cambio de régimen me genera ganancias, es decir, reduce los residuales, por lo tanto es una mejor opción. Ese es el supuesto principal, ¿no? Estadísticamente, no tiene sentido implementar un modelo de cambio de régimen si no tengo una ganancia en la aproximación que estoy haciendo. ¿Lo puedo hacer por curiosidad estadística? Ciertamente. Pero estadísticamente la regla debería ser, aplica el modelo de cambio de régimen siempre y cuando ganes una reducción de residuales. Los modelos de cambio de régimen que voy a ver ahora, que son cuando asumimos que no hay una variable que determina cuándo ocurre el cambio, y entonces vamos a ver una aproximación probabilística, se conocen como modelos de cambio de régimen de Markov. Y están basados en un concepto que vimos muy al principio del curso, que son los modelos autorregresivos. Entonces voy a hacer supuestos para
reducir el análisis. Mi primer supuesto es que voy a ver modelos de cambio de régimen para el concepto cuando los autorregresivos son de orden 1. Entonces voy a hacer un AR1 muy sencillo. No voy a complicar ahorita el trabajo. Entonces mi primer supuesto es voy a trabajar con un AR1. Mi segundo supuesto es que solo voy a pensar que hay dos regímenes, determinados por el valor 1 y por el valor 2. Entonces voy a denominar a mi variable S como la variable de estado o la variable de régimen, que es una S que va cambiando conforme va pasando el tiempo y solo puede tomar dos valores, el valor 1 o el valor 2. Entonces estoy en el régimen 1 o estoy en el régimen 2. Lo segundo que voy a hacer es entonces asumir que la serie que estoy modelando, mi serie de tiempo, y de t, voy a asumir que puede entonces estar en dos regímenes, ¿no? Entonces, mis dos regímenes son los siguientes. Voy a asumir que por un lado puede tener una constante 0,1 más una pendiente o un valor asociado al autorregresivo 1, y de t menos 1, ¿sí? Más un epsilon 1, perdón, epsilon t, siempre que s de t sea igual a 1. Es decir, estoy en el régimen 1. Si estoy en el régimen 1, el autorregresivo de orden 1 se ve de esa manera. Si estoy en el régimen 2, por el contrario, voy a tener otra constante, que igual va a ser 0,2, más un coeficiente asociado al autorregresivo, del autorregresivo, más un término de error, siempre que S de t sea igual a 2. Entonces, solo sé que estoy en un régimen o en otro, pero no tengo una variable que me permita identificar cuándo estoy en uno o en otro. Sobre eso es con lo que voy a trabajar. Bien, entonces, como no sé qué variable lo puede determinar, lo que voy a estimar es entonces probabilidades. Entonces, y voy a utilizar un principio de Markov, muy sencillo. Una cadena de Markov es un proceso estocástico, estacionario, en el más puro sentido que lo dijimos al principio de curso, que es que oscila alrededor de una constante y que tiene varianza constante a lo largo del tiempo. La diferencia con los otros procesos estacionarios que existen es que Markov, el proceso de Markov o cadena de Markov, como se le suele decir, cumple con una característica que se le dice la propiedad de Markov. Y la propiedad de Markov lo que dice es simplemente que la probabilidad de un estado en un momento t solo depende de la información pasada en el momento inmediato anterior. ¿Sí? Es decir, si lo podemos poner en otras palabras, es que una cadena de Markov se define básicamente porque no le importa la historia, lo único que le importa es el periodo inmediato anterior. Todo lo demás, o sea, de dónde venía el proceso es irrelevante. Bien, en ese sentido, vamos a establecer un conjunto de probabilidades condicionales descritas por lo siguiente. Entonces, mis probabilidades las voy a listar de la siguiente manera. Entonces, lo que yo voy a modelar cuando haga este tipo de procedimientos es la probabilidad de que S de t sea igual a 1, dado que S de t menos 1 fue igual a 1, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la probabilidad de estar en el estado 1, dado que en el periodo inmediato anterior estaba en el estado 1? Y a esta la voy a denominar como P subíndice 1. Luego, voy a establecer la probabilidad de que S de t sea igual a 2, dado que S de t menos 1 era igual a 1. Entonces, es la probabilidad de que cambie de régimen, dado que estaba en el otro régimen, en el periodo inmediato anterior. Y eso le voy a poner como P, 1, 2. ¿No? Por lo tanto, tengo otras dos probabilidades. Entonces, las otras dos probabilidades serían descritas por lo siguiente. Entonces, tengo S de t igual a 1, dado que S de t menos 1 era igual a 2. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que transité del régimen 2 al régimen 1 en un periodo? Y esa la voy a denominar como P subíndice 2, 1. Y finalmente, lo que voy a tener es P, la probabilidad de que S de t sea igual a 2, dado que S de t menos 1 era igual a 2, ¿no?
¿Cuál es la probabilidad de no transitar, dado que estoy en el régimen 2? ¿No? Entonces, a estas probabilidades se les conoce como probabilidades de transición, que lo que caracterizan es la probabilidad de movernos entre uno u otro régimen. Bien. La característica que van a tener estas probabilidades es que vamos a imponer una restricción. La restricción es la siguiente. La restricción es que la probabilidad de pasar del periodo 1 y quedarse de estar en el estado 1 y quedarse en el estado 1 más la probabilidad de estar en el estado 2 y pasar al estado 1 es igual a 1. Y además vamos a asumir que la probabilidad de estar en el estado 1 y pasar al estado 2 más la probabilidad de estar en el estado 2 y quedarse en el estado 2 también es igual a 1. ¿Sí? Entonces, si lo vemos de esta manera, vamos a asumir que las probabilidades suman 1, siempre y cuando estemos en el momento t, estemos en un régimen dado, condicional a que cambiamos de régimen en el periodo anterior o veníamos del mismo régimen. Esas son las restricciones que vamos a imponer. Bien. Ahora, podemos reconstruir las probabilidades incondicionales de cada uno de los estadios. Y esto sirve porque a veces no queremos analizar solo las probabilidades de transición. Porque si bien es cierto que nos importan las probabilidades de transición, probablemente lo que queremos también analizar es cuál es la probabilidad de estar en un estadio o en otro, sin importar de dónde venía, ¿no? Porque a lo mejor no me importa tanto de qué estado venía, sino simplemente lo que quiero saber es cuál es la probabilidad de estar en un régimen o en otro. Así de sencillo, ¿no? Una probabilidad incondicional. Entonces, esas probabilidades incondicionales las vamos a construir de la siguiente manera. Vamos a decir que la probabilidad del estado 1 va a ser igual a 1 menos la probabilidad de estar en el estado 2, condicional en que veníamos del estado 2, entre 1 menos la probabilidad de estar en el estado 1, dado que venía del estado 1, menos, bueno, voy a ponerle más, aquí sí, más 1 menos la probabilidad del estado 2, condicional en que venía del estado 2, ¿no? Entonces, de esta manera lo que hago es construir una probabilidad incondicional, ¿sí? Ahora bien, si ustedes simplifican esto, entonces esto se reduce a que es 1 menos la probabilidad de estar en el estado 2, 2, entre 2 menos la probabilidad de 1, 1, menos la probabilidad del estado 2, 2. ¿Sí? Entonces, esta es la probabilidad de estar en el estado 1. Entonces, por analogía, ¿cómo es la probabilidad de estar en el estado 1? Por analogía, la probabilidad de estar en el estado 1, perdón, en el estado 2, es igual a 1 menos la probabilidad de estar en el estado 1, 1, entre 2 menos la probabilidad de 1, 1, menos la probabilidad de estado 2, 2. Simplemente por complemento. ¿Vale? ¿Dudas hasta aquí? Ok. Vale. Este análisis lo podemos extender para tantos estadios como queramos, ¿no? Podemos tener M posibles estadios o posibles regímenes. Cada uno de esos los podemos modelar como una cadena de Markov. La diferencia es que entre más estadios le incorporemos, entonces nuestra matriz de transición se incrementa, ¿sí? Con 2 estadios tengo una matriz de 2×2 en probabilidades de transición. Con 3 estadios tendría una matriz de 3×3 y así sucesivamente, ¿no? Porque tendría que verificar todas las probabilidades de transitar de un estado a otro, condicional en que estaba en alguno de los otros posibles estadios. Entonces, en la medida que vamos incrementando
el número de regímenes que queremos analizar, también se incrementa el número de probabilidades de transición y también construir las probabilidades incondicionales. Hay que modificar un poco la fórmula, pero se pueden establecer de forma análoga a como lo hice en este caso. Bien, ahora, digamos, para generalizar estos casos, podemos asumir que el proceso autorregresivo es más que de un AR1, puede ser un ARP. Yo solo utilicé un AR1 para no hacer la ecuación más grande, pero ustedes pueden asumir que el régimen esté determinado por un autorregresivo de orden P, del orden que ustedes quieran. Pueden asumir, en este punto ustedes pueden tomar decisiones entre modelar un cambio de régimen, como lo hice la clase pasada, con un modelo CETAR, con un modelo STAR o con un modelo de Markov, como lo hice en esta clase. Un paso que tienen que hacer es hacer la prueba F para determinar que hay el cambio de régimen. Y básicamente ese sería el mecanismo para modelar estas cosas. Bien, ¿alguna duda hasta aquí? ¿No? Ok. No, profe, todo claro. Entonces, vamos al ejercicio de la clase de hoy, por favor. Entonces vamos a trabajar en R. Y vamos a trabajar con la clase número 26. Aquí quiero hacer un pequeño paréntesis muy rápido, antes de que se me olvide. Para la siguiente clase, voy a pedirles que por favor revisen que su versión de R sea al menos la versión 3.6. ¿Cómo saben qué versión de R tienen? Bueno, cuando inician su RStudio, para los que trabajan en RStudio, o inicien R para los que trabajen directamente en la consola de R, revisen la pantalla inicial y normalmente aquí les dice cuál es la versión de su R, ¿no? En este caso la mía es la 4.03, es la última del año pasado, de octubre del año pasado. Yo les voy a encargar muchísimo que para la siguiente clase, para esta no, pero para la siguiente clase sí tengan al menos la versión 3.6. ¿Sí? Si tienen una versión anterior, por favor actualícenla. Hay dos maneras de actualizar R. Una, que es la forma manual, la más dura y que a veces puede darnos un dolor de cabeza, por ahorita les digo por qué, es ir a la página de R y descargar la última versión de R e instalarla. Y de eso de manera automática reemplaza R. Hay otra manera, que es utilizar una librería que alguien construyó para actualizar su paquetería de R. Si van por la segunda opción, por favor escríbanme y les mando un correo con las instrucciones. Si van por la primera, que es la más rápida, está bien. El único problema con la primera es que necesitan, bueno, tienen que recordar que una vez que cambien la versión de R, probablemente les va a borrar todas las bibliotecas que hayan instalado anteriormente. Por lo tanto, la instrucción de install van a tener que repetirla para muchas de las bibliotecas que ya tenían previamente instaladas. Bien, cierro mi paréntesis aquí y voy a la clase, ¿no? Voy al tema de la clase. Entonces voy a ver clase 26, voy a ver un modelo de Markov, de cambio de régimen. Voy a necesitar estas dos bibliotecas, Parallel y MSWM, que es la abreviación de Markov Switching Models. Entonces voy a ejecutar estas dos bibliotecas. Mi ejemplo está basado en una serie de datos que son accidentes de tráfico en España durante el 2010. Y vamos a tratar de modelar el número de accidentes en función de otras variables. Entonces, no lo vamos a modelar como un AR1 o un ARP, lo vamos a modelar como si fuera una regresión que depende de otras variables. También es válido, ¿no? Es hacerlo de esta manera. Entonces, lo vamos a modelar de esta manera. Vamos a asumir algunas variables que pueden determinar el número de accidentes, como por ejemplo, condiciones climáticas,
Y entonces voy a ejecutar los datos. Los datos los voy a llamar con la función data. Voy a utilizar datos de tráfico, son datos previamente cargados a R. Voy a utilizar, voy a buscar los nombres. Entonces lo que tengo en esta tabla es la fecha, el número de muertes, la temperatura y la precipitación, ¿no? Como variables de clima. Voy a hacer una regresión OLS muy sencilla, solamente para ver cómo se ven los datos. Entonces, mi regresión OLS es la siguiente. Voy a utilizar la función Linear Models o LM. Entonces, le digo, quiero que hagas un modelo lineal, el número de las muertes, en función de la temperatura y la precipitación. Y el conjunto de datos quiero que tomes el data frame que se llama traffic. Lo estimo y veo el resultado, ¿no? Entonces, mi OLS sencillo se ve de esta manera, que básicamente lo que dice es que si yo viera este modelo, diría que simplemente la temperatura parece ser que es la única variable relevante o que puede explicar el número de muertes en accidentes de tráfico. Bien, ahora vamos a implementar un modelo de cambio de régimen para hablar de cómo se vería esta misma situación utilizando ese mecanismo de estimación. Entonces voy a utilizar la función MSMFit. Entonces esta función se describe por estas características, tiene estos argumentos. Entonces, K es el número de regímenes que queremos modelar. Entonces, yo ahorita voy a utilizar que modele dos regímenes, régimen 1 o régimen 2. Ustedes podrían modelar los que ustedes quisieran, pero vamos a pensar que solo podemos utilizar dos en este momento. Entonces, en SW lo que le tengo que decir es el número de, lo que le tengo que especificar es que un vector adicional donde va a guardar resultados, y cómo calculan este vector es simplemente el número de variables que van a utilizar más 1, considerando la constante. Entonces yo voy a considerar la constante, tengo dos variables, entonces por eso tengo SW es igual a rep true 4. Entonces ejecuté la función sobre mis datos. Entonces noten esto, lo que hice primero fue estimé 1 LS, luego ese OLS lo metí en la función, que es un ajuste por un cambio de régimen de Markov. Le dije, hay dos regímenes y quiero que me des los resultados, ¿no? Entonces, vamos a ver. Tenemos que no tarde mucho. Está tardando un poco. Una pregunta, Sí, profesor. sí, claro. ¿Por qué agrega rep antes de paréntesis? Rep. Bueno, Ajá. porque aquí le estoy introduciendo un vector donde va a guardar los resultados. Entonces, rep va a replicar true, que es una indicación del número de parámetros que va a estimar. Entonces, quiero que sí, que le diga sí, true, true. O sea, va a replicar 4 veces true. Entonces, es un parámetro de la función, que es, de hecho, aquí también lo voy a señalar, es un vector lógico, que indica el número de coeficientes que tienen cambio, ¿no? Entonces, son dos variables que tengo incluidas en mi regresión. Pues digamos, la manera más sencilla de calcularlo es como cuántos coeficientes vas a tener en cada uno de los regímenes. Si tienes dos variables, vas a tener cuatro coeficientes en total, porque van a ser dos de un régimen y otros dos del otro régimen.
Ok, muchas Para gracias. eso es. Sí, muchas gracias. Ok. Está fallando mi estimación. A ver, voy a repetirla a ver si funciona. En teoría debería de funcionar rápido, pero por alguna razón se está tardando. Y eso debe ser muy difícil para la máquina, pero se está tardando. Vamos a ver si le quitamos una variable, a ver si así lo puede simplificar. Pues por eso se puede. Es extraño, debería de Profesor, a mí funcionar. sí me corrió el código que tenía en el GitHub. Ok. Actualicé mi máquina. Es que son menos. ¿Y si te salió resultados? Sí, me salió el resultado de la estimación de la línea 38, ¿verdad? Y 40. Sí, me Sí, salieron. qué raro, la mía no quiere. Ya le reduje incluso el número de variables. Sospecho que es mi máquina. Actualicé hace un rato R, probablemente sea eso. Permítanme reiniciar R y lo intentamos de nuevo. Vemos si funciona. Entonces déjenme. Cierro R y dame un segundito y vuelvo a conectarla. Espero que ustedes sí les esté corriendo. Si no, díganme para... Sí, corre, profe. ¿Sí? Qué bueno, porque el mío no quiere. A ver, vamos a ver nuevamente. Creo que no va a querer el mío. Lo voy a revisar por qué. Pero bueno, si quieren les comento las siguientes instrucciones y espero que puedan ejecutarlas ustedes. Pues básicamente lo que hago después es, muestro los resultados en una estimación de cambio de régimen. Lo que vamos a hacer es separar la estimación para un régimen y para otro. Con la línea 48 lo que hago es simplemente hacer un plot de las probabilidades. Entonces, lo que queremos ver es cuál es la probabilidad de estar en el régimen 1 y cuál es la probabilidad de estar en el régimen 2. Con esto las visualizarían. Y con ven como el diagnóstico de cómo se verían las probabilidades de acuerdo a 3 gráficos. Son muy interesantes de cómo se ve el régimen en una o en otra condición. Una de las críticas que yo le haría a esta estimación que hice aquí es que
y que espero que a lo mejor también sea como una de las cosas que ustedes estén pensando en este momento, es que probablemente es incorrecto utilizar un modelo lineal como primera aproximación de la regresión. Es decir, el modelo del cual debería de partir mi cambio de régimen no debería de ser un OLS, un linear model. Y la razón es sencilla. Los accidentes de tráfico no son una variable continua. ¿Sí? Es decir, no hay medio accidente, no hay un cuarto de accidente. Es una variable de conteo. ¿Sí? Entonces, en estricto sentido, probablemente la forma correcta de estimar esto sería asumir que el número de accidentes tiene más una condición de distribución de Poisson, y entonces estimar una ecuación de Poisson para el número de accidentes, y luego hacer un cambio de régimen sobre un proceso que es de tipo Poisson. ¿Sí? Con esto, ¿qué les quiero decir? Lo que les quiero decir con esto es que ustedes pueden modelar cambios de régimen asumiendo diferentes tipos de resultados para sus estimaciones. ¿Vale? Tengo un error en mi R, no va a correr. Bueno, me apena mucho, muchachos. No voy a poderlo ejecutar. Necesito tiempo para solucionarlo. Espero que a ustedes sí les haya corrido. Bien, con esto cierro la idea de cambio de régimen. Según yo revisé y el código funcionaba, al menos en la mañana. Entonces debe ser un problema de mi actualización que hice hoy. No sé si tengan alguna duda, muchachos, sobre el cambio de régimen.